Esta noche, impactantes declaraciones de Luis Zapata, el papá de los jóvenes detenidos en México, que nos actualizan. Ahí está la verdad, la situación de estos jovencitos. Además, ha escuchado de la feminización y masculinización de una persona. Esta noche en Ahí está la verdad, investigamos las cirugías que se utilizan para el cambio de género. ¿Cómo se hacen? ¿Son seguras? ¿Están cubiertas por los planes médicos? Testimonios y médicos nos dan luz sobre este tema. No se mueva, que esto comienza ahora. ¿Qué tal, queridos amigos? Buenas noches, bienvenidos, felicidades a todos. Las generaciones han ido evolucionando y atrás ha ido quedando un poco a poco el miedo a que las personas trans, que no se sienten ser hombre o mujer como dictó biológicamente su cuerpo, lo acepten más abiertamente y tomen decisiones que los hagan sentirse quienes son realmente. Con todo esto, la medicina ha evolucionado y ya no solo se trabajan en las áreas sexuales, sino nuevas técnicas para que rostros, pechos y otras partes del cuerpo correspondan a lo que el paciente desea. Es impresionante el trabajo y más aún la felicidad y la tranquilidad que le trae a los pacientes luego de realizarse las cirugías. Por ejemplo, vamos a ver primero el testimonio de Victoria Alejandra, quien decidió tomar el paso e hizo una feminización de su rostro. Hace 3 años atrás que empecé mi proceso médico, hace 6 años que después le dije a mis padres, mi madre específicamente, lo que yo iba a hacer y los planes que tenía. Cuando me vi por primera vez en el espejo no fue un pensamiento, fue más una emoción, fue una felicidad indescribible. No sé si eso es una palabra, pero fue una felicidad y como un peso, se me quitó un peso de encima. Como que otros cambios que me quería hacer, ya estoy reconsiderando porque me miro y como que no siento la misma disforia, el mismo discomfort que sentía antes de la cirugía. Y ahora es más leve, ahora como que lo siento más suave, la quijada, y pues estoy empezando como que, necesito realmente otra cirugía más. Gracias al apoyo de mi familia, pues he podido sentirme cómoda para poder enfrentar cualquier otra cosa que me venga, que me tire el mundo. Y mis padres siempre han estado ahí desde el comienzo. No digo que no fue difícil, porque fue bastante difícil decirles estas cosas, porque una cosa es decirle que te gustan los nenes, y eso como que en proceso lo aceptan en high school, pero después decirle, yo voy a cambiar cómo soy porque esto no es quien yo soy. Fue difícil. ¿El apoyo también estaba en la niñez? El apoyo no estaba, pero siempre es como que yo me recuerdo que me decía, uno de mis padres me decía, tú puedes ser gay o whatever, pero sé como un hombre. Y eso es lo que me costaba trabajo poder aceptarme yo misma y poder enfrentar a mis padres al final, como que decirles, mira, sé que me dijeron esto, pero no es quien yo realmente soy. Yo voy a seguir mi corazón. Pues realmente es bien diferente para muchas personas, porque pues si no quieres seguir un establecimiento y unas reglas que ya ahí está en la salud pública, que ir a un psicólogo que te determine que tienes disforia de género, y después ir a un endocrinólogo para que entonces te empieces a recetar las hormonas, después conseguir los cirujanos. Si no quieres seguir eso, pues existen las maneras clandestinas. Hay farmacias que no necesitas recetas para que tengan las hormonas. No voy a mencionar cuáles son esas farmacias, pero que son una ayuda para el pueblo, porque a veces el sistema de salud es un poquito rígido y se nos hace bien difícil. Se me hizo difícil conseguir trabajo en lugares de hacer comida, que tenga que como que estar con clientes a cada rato, y desafortunadamente al final el último recurso que muchas de las mujeres trans tenemos hoy en día es
usar nuestros cuerpos, trabajo sexual, porque no nos aceptan en los trabajos, no nos quieren en los trabajos, o porque no quieren decir los pronombres que son, o no quieren decir, o no, ven una cosa y no quieren decir otro nombre. Y gracias a Dios ahora estoy en una agencia de publicidad, que fue lo que estudié, y realmente fueron señales como que no, aquí no vas a estar, porque vas a tener algo más seguro en el futuro. Pero este tipo de cirugía se da también en trans de mujer a hombre, quienes en su gran mayoría trabajan para eliminar el busto y trabajar el pecho, para verse como biológicamente lo tiene un hombre. Vean el testimonio de Diego. Mi disforia es parcial, entonces como es parcial, pues lo que me incomodaba era en realidad los senos, el busto, la apariencia que da de una mujer. Eso me incomodaba porque yo quería, o yo en ese momento, antes de la operación, era como que yo quiero pasar desapercibido, yo quiero ser un varón común y corriente. Adapté una postura encorvada para que no se notara tanto. Mi forma de caminar era como encorvadito para que no se notara, para pasar desapercibido, pero después de la operación, un éxito. Fue bien paulatinamente, bien poco a poco, el proceso de comenzar con las hormonas y la operación. Eso todo fue poquito a poco. ¿Qué ha significado esto en tu vida? Si verdaderamente tienes una mejoría, si más seguro, confianza. Definitivamente confianza, seguridad. Llego a los sitios y no tengo ese momento de angustia o de estar mirando de forma como que queriendo saber o no queriendo saber. Yo recuerdo que hubo alguna resistencia, fue con mis papás, pero luego después mis papás fallecieron, pero ya después no. O sea, después todo quedó bien, muy bien. Recuerdo una vez que mi mamá estuvo enferma un tiempo, y un día yo fui donde ella y le dije: mira, mami, vamos a salir, vamos a dar una vuelta, que nos decían, no, te veo como que estás decayendo. Y así de la nada mi mamá me miró y me dijo: tú sabes que yo te voy a amar independientemente de lo que tú desees ser en la vida. Sí, como hija o como hijo, como tú lo quieras. Yo te voy a amar porque yo soy tu mamá. Y eso, después de que mi mamá me dijo esas palabras, de verdad, no hay nada en este mundo que me pueda hacer menos, porque mi mamá me dijo esas palabras. Otras de las personas que me dieron support y que siempre estuvieron en mi proceso y que están todavía en mi proceso es mi esposa, y a la que amo, y que en realidad sin ella tampoco había podido hacer este proceso o llegar a cumplir mi deseo como de la operación, porque ella tuvo mis cuidados todo el tiempo. Yo comencé mis cambios una vez que mi mamá y mi papá fallecieron, no por el miedo o por algún tipo de vergüenza con ellos, nada que ver, pues fue que sucedió así. Ahora mismo salí de mi zona de confort, estoy dando una entrevista y los que me conocen son mis amistades, mi familia, mis compañeros de trabajo, y pues salir de mi zona de confort es esto ahora mismo, dando una entrevista y que conozca a las personas que Diego Ortiz es una persona transgénero, y estoy muy orgulloso de serlo. Y gracias a Diego y gracias a Victoria por permitirnos y abrirnos sus corazones y su alma para expresar un poco, conocer un poco sobre ellos, sobre estos procesos médicos que se están haciendo aquí en Puerto Rico, y sobre todo para visibilizarlos y que nuestra sociedad los acepte, los entiendan y los acompañen, porque es un camino sumamente complicado y tortuoso para ellos. Así que nuevamente gracias por la confianza para el equipo de Ahí Está la Verdad y a Glenda, que obviamente trabajó todo este asunto de una manera pues muy profesional. Este tipo de cirugías es trabajada por profesionales serios, como el querido amigo el doctor Luis Rodríguez Terry. ¿Cómo él trabaja estas cirugías? ¿Cuánto pueden costar? ¿Tiene riesgos? ¿Qué puede esperar un paciente al someterse a ellas?
Pues precisamente ante nuestras cámaras, el doctor nos explica. Hoy día vemos más y más casos de pacientes que buscan esta ayuda, la cirugía de reasignación sexual, en gran parte porque hay más conciencia de que esta es una condición cuyo tratamiento, interesantemente, es cambiarse de sexo, o sea, hacerse tratamiento hormonal, vivir como el sexo con el cual se identifican y, si se puede, cirugías para sentirse más acorde con el sexo con el que el paciente o la paciente se identifica. Bien importante, no todos los pacientes se hacen cirugías y no todos los pacientes hacen todas las cirugías. Hay muchas alternativas, muchas cirugías que se pueden realizar y cada paciente va a decidir qué es lo que quiere hacer, hasta dónde quiere llevar este cambio. En términos generales, se divide en rostro y cuerpo. Cirugías de cuerpo incluye implantes de seno. La cirugía es diferente a la que se hace en una mujer. Cirugías del contorno del cuerpo, tratar de feminizar el cuerpo. Los hombres tendemos a tener las caderas más estrechas, pues aumentarlo, crearle más cintura. Transferencia de grasa es algo que se practica mucho, el famoso BBL, para cambiar el contorno y feminizar el contorno de hombre a mujer. En el rostro hay unos retos bien interesantes porque el rostro masculino tiende a ser más angular, tiene prominencia en el área supraorbital, en el área encima de las cejas, tendemos a tenerlo un poquito más prominente, más grande, la nariz es más fuerte, queremos suavizar y ahí hay un sinnúmero de cirugías, incluyendo reducir la frente, porque los hombres tendemos a tener la frente más alta, bajar la prominencia de los huesos, se puede inclusive bajar la prominencia de la quijada. Y entonces, se llama el mentón, ¿no? En la quijada y el mentón se pueden reducir. Los pómulos usualmente no se reducen, pero se podrían aumentar. Al contrario, de hombre a mujer, las mujeres tienen más volumen en los pómulos, así que se aumenta, ya sea con rellenos o de alguna manera más permanente con implantes o con grasa. Los labios los hacemos más voluptuosos. Y una de las cirugías más importantes es el cambio en la nariz. Feminizar la nariz es algo bien importante. Así que cualquier elemento del rostro que podamos hacer que se vea más femenino, más pequeño, más estilizado, más suave, se puede modificar con cirugía. En ciertos casos, si el paciente es joven, saludable y tiene el tiempo y el presupuesto, se pueden hacer múltiples cirugías a la vez, como vimos en el caso de una de nuestras pacientes, que se hizo una reducción de frente, reducción de la prominencia supraorbital, la nariz, injertos de grasa. Hay otras cirugías donde se reduce la prominencia de la manzana de Adán, el cartílago, la tiroides. Todas esas se podrían hacer en una sola cirugía. Hay cirugías, por ejemplo, para modificación de la voz. Se modifican las cuerdas vocales. Hay ciertos otorrinolaringólogos que hacen este procedimiento endoscópico, o sea que ahí entra otro especialista para ayudar con la cirugía. Las cirugías del cuerpo ya son otro caso. Muchos pacientes trans que se quieren feminizar el cuerpo optan por hacerse solamente el busto, o el busto y el contorno del cuerpo se lo pueden hacer todo en combinación. Y de nuevo, hay casos donde combinamos alguna cirugía del rostro y cirugía del cuerpo. Todo depende de las necesidades y los deseos de ese paciente en particular. Afortunadamente, el tratamiento hormonal con testosterona nos va a ayudar muchísimo en crear unos cambios que masculinizan el cuerpo y el rostro hasta cierto punto. Le va a crecer barba, tienen recesión del pelo, igual que entradas, les desarrolla entradas. O sea, en ese sentido, la testosterona nos va a ayudar mucho a echar músculo, a crear un cuerpo y un rostro más masculino. En el caso del rostro, se pueden usar implantes, por ejemplo, para crear una quijada más fuerte, el ángulo de la quijada, el mentón. Usualmente esas son las cirugías que los pacientes trans hombre se realizan. Si tuvieran pómulos muy grandes, se pueden reducir un poco los pómulos, pero esas son la mayoría de las cirugías. En el cuerpo, la cirugía más común es una mastectomía subcutánea. Estamos removiendo la glándula del busto y no solamente quitándolo, sino creando un contorno de pecho más similar al del hombre.
Y esto ha venido evolucionando. Tradicionalmente era una cicatriz larga que se hacía, ahora se hace para que siga el contorno del pectoral, se estiliza el pectoral, se le puede aumentar el pectoral con transferencia de grasa o hasta con implantes, y se les da unos consejos sobre entrenamiento con pesas para crear un contorno, un torso más masculino. Siempre se les aconseja a los pacientes que eviten rellenos permanentes, porque de nuevo, el error también es permanente y pueden traer problemas a largo plazo como infección, tiende a migrar, tiende a encapsularse, a formar granulomas. Grasa es bastante permanente, pero existen implantes de silicón sólido, que son los mismos que se utilizan para aumentar el mentón, para el ángulo de la quijada, y funcionan espectacularmente bien. En términos de las cirugías, ¿es la misma rigurosidad, tedioso el hacer ese cambio de mujer a hombre que de hombre a mujer? ¿O el cual nos tardamos? Es una buena pregunta. Mi opinión, la mayoría de los pacientes transicionando de mujer a hombre se realizan una cirugía, que es el top surgery. Y eso estadísticamente en el mundo, la gran mayoría de estos pacientes se realizan una cirugía. Hay otros pacientes que buscan otras cirugías para crear un rostro más masculino, pero la cirugía por mucho que más se realiza es el top surgery. La cirugía de reasignación genital de mujer a hombre, desafortunadamente todavía no se ha desarrollado al punto donde tiene resultados consistentes. Tiene muchas complicaciones, hay pocos sitios donde realizan esta cirugía, son cirugías que se hacen en fases y tienen desafortunadamente muchos problemas a largo plazo, así que no es una cirugía que optan muchas personas a realizarse. La cirugía de reasignación genital de hombre a mujer ya es una cirugía que está bastante estandarizada, bastante bien desarrollada, y se practica mucho en el mundo. ¿Cuánto puede salir? ¿Cuán costoso resultan estas operaciones? Una cirugía, por ejemplo, de reasignación genital hombre-mujer puede salir en 10 a 20 mil dólares con sala y anestesia, para que tengan una idea. La cirugía del rostro depende cuánto. Estamos hablando de una inversión grande. Estamos hablando de 15, 20 mil dólares, dependiendo cuántas cirugías se realizan a la vez. Ha sido algo tan y tan positivo en la gran mayoría de los casos, pacientes bien agradecidos porque se sienten llenan una necesidad emocional, mental con esta cirugía. Muy completa la explicación del doctor Rodríguez Terry, y ciertamente cuando uno le escucha y ve su trabajo, pues es un don, definitivamente es un don donde puede satisfacer no tan solo a los trans, sino también a sus pacientes féminas y los hombres, que también anualmente va en aumento el recurrir a distintas cirugías para mejorar su imagen. Ahora bien, todo esto lleva a un proceso antes de llegar al quirófano, desde el aspecto psicológico y físico del paciente hasta cómo su plan médico podría cubrir el proceso. Nos movimos con la doctora Acevedo de la clínica Translucent en el centro Ararat, y esto fue lo que nos dijo. La primera cita mayormente es una cita de orientación ofrecida por el manejador de caso. Y el manejador de caso le explica todos los servicios que ofrecemos. Inclusive ofrecemos talleres de capacitación y terapias de modulación de voz para aquellas personas que piensan que su disforia o su inconformidad es mayormente asociada a su voz. Cuando ya se establece eso, entonces tiene su cita de laboratorios, si la quiere con nosotros, que tenemos el servicio de flebotomía, o se le ofrece la orden de laboratorios para que vaya a su laboratorio de preferencia. Y luego tiene la cita con el médico, que le ofrece con un consentimiento informado toda la orientación relacionada
a cómo le podemos ayudar en esa meta de transición. Como cualquier otra clínica, ¿verdad? Ofrecemos servicios con su capacidad de pago, con el plan médico que tenga el paciente. Luego la cita conmigo para explicarle esa transición completa y si la persona está preparada, ¿verdad? Preparada con toda la documentación y con toda la orientación, puede empezar ese mismo día su terapia que le llaman terapia biomédica, que es la terapia de afirmación de género o hormonas. Es importante mencionar que el medicamento que se le ofrece a la comunidad de experiencia trans no es lo mismo que la terapia de reemplazo hormonal para una persona que tiene, por ejemplo, estrógeno o testosterona baja por las razones que sean. Es una terapia que lo que va a hacer es cruzar literalmente para que llegue a esas características femeninas o masculinas o andrógenas, ¿verdad? Dependiendo del interés de la persona. Y realmente es una terapia de afirmación, no es terapia de reemplazo, como llamaríamos en las personas que no son transgénero. Tenemos, por ejemplo, estrógenos, bloqueadores, testosterona, terapia adyuvante como la progesterona. Hay planes médicos que las cubren. Ahora mismo se consiguió, ¿verdad? Por varios esfuerzos en combinación con otras agencias de que las terapias hormonales fueran cubiertas por el plan vital. Sin embargo, cuando hablamos de planes privados, depende de la cubierta que hayan adquirido para ese plan. Siempre tenemos en nuestra red de servicios o de referidos a cirujanos, si en el proceso, ¿verdad?, de esa transición la persona dice que de meta quiere hacerse un procedimiento, por ejemplo, una afirmación o feminización facial, o necesita hacer algún ajuste o cambio en el área de los pechos, que puede ser, ¿verdad?, ponerse unos implantes o retirar el área de los pechos, que sería una mastectomía. En el caso de las personas que requieren alguna cirugía en el área genital, ya entonces los encaminamos a otras instituciones fuera de Puerto Rico en este momento, porque estamos buscando, ¿verdad?, esos hospitales o ese setting que pueda apoyar a los cirujanos que sí están disponibles y dispuestos, como el doctor Rodríguez Terry, para que se puedan ofrecer esos servicios aquí en la comunidad. Sin embargo, estas cirugías no van bajo un diagnóstico de que es una cirugía plástica, es por una necesidad, ¿verdad? Es por una transición que incluye el que la persona tenga un diagnóstico de disforia, ¿verdad?, que no se siente conforme a cómo le asignaron al nacer, y la buena documentación del profesional de la salud, pues aporta a que pueda tener ese acceso. No todos los planes médicos cubren. Hay unos que cubren 100%, hay otros que son por reembolso y hay otros que no cubren nada. Bueno, ahí escucharon esta explicación de la doctora. Disforia, esa palabra, ese término. ¿Qué tanto daño puede hacer a tu cuerpo para detener la menstruación utilizando tu alimentación también? Vamos a hablar de ambas cosas cuando regresemos. Profesionales nos explican sobre esto y mucho más en Ahí Está la Verdad. Bueno, estamos de regreso, queridos amigos. Ahí está la verdad, en esta fase que también queremos poner en perspectiva un poco de educación sobre este tema para ir avanzando como sociedad y tratar de suplementar, ¿no?, lo que es la integración de todos los sectores, de todos los ciudadanos de este amplio teatro que se llama el mundo. Y me acompaña la licenciada Alana Marrero González, dietista clínico, y el doctor Juan F. Rivera Hernández. Él es psicólogo clínico. Y vamos a hablar un poco, porque en el primer segmento repasamos y pusimos en perspectiva un poco los retos físicos para que estos hombre y mujer trans logren su anhelo, ¿no?, que es poder sentirse en el género que ellos se identifican y al cual pertenecen. Pero ahora vamos a la fase psicológica y a la fase también alimentaria. Voy a empezar con el psicólogo, porque hay un término aquí, ¿verdad?, que es la disforia. ¿Qué es eso y cómo esto puede provocar esta insatisfacción, ¿verdad?,
en estas personas? Bueno, cuando hablamos de lo que es disforia de género, se refiere a ese malestar emocional, ¿verdad? Reportado por él o la o le participante, ¿verdad? Porque se siente que su identidad de género, es decir, ese género por el cual se identifica, no va acorde con ese sexo asignado al nacer, ¿verdad? Con la genitalia, ¿verdad? En algunos casos la disforia puede ser más severa que en otros casos. No todas las personas de experiencia trans, ¿verdad? Para englobarlas y englobarles, ¿verdad? Incluyendo un lenguaje inclusivo, experimentan disforia de género. Sin embargo, el no trabajar con la disforia puede provocar o puede crear que haya una disfunción para poder hacer sus tareas del diario vivir, ¿verdad? En muchas ocasiones, ¿verdad? Las personas que experimentan disforia de género se puede traducir, ¿verdad? Por la repercusión social también de ese rechazo, ansiedad. La literatura científica ha hablado de mucha ansiedad, ansiedad social por el miedo a exponerse, ¿verdad? Por el qué dirán, ¿verdad? También depresión, de hecho hay altos niveles de depresión en estos casos, ¿verdad? Y también pueden presentar hasta ideas suicidas y problemas alimentarios, ¿verdad? Por eso es que es importante integrar en algunos casos... El aspecto de la alimentación. El asunto de cómo se trabaja el entorno familiar, que yo creo que también quizá el primer gran choque que ellos enfrentan, ¿no? Correcto, ¿verdad? Se evalúa cada caso, ¿verdad? En mi especialidad trabajamos para hacer una evaluación completa, evaluamos las necesidades sociales también y a nivel familiar, ¿verdad? Porque uno de los aspectos que hay algunas y algunos participantes que traen es cómo ese impacto social les afecta, porque no es la identidad de género el problema es la repercusión social, ¿verdad? Lo que provoca la reacción de los demás. Y hay veces que en parte de mi evaluación es evaluar cómo es el ambiente familiar. Claro. En ocasiones hasta incluyen mis sesiones a la familia. ¿Cuánto tiempo puede tomar para determinar que una persona está lista para el proceso ya físico que hemos visto en la primera parte del programa? Pues cada paciente es distinto, porque hay pacientes que ya llegan con su expresión de género, es decir, viven en el género deseado por mucho tiempo. Hay otros casos que comienzan la transición, así que hay que evaluar unos aspectos primero, pero es el participante, participante, quien poco a poco deja saber al psicólogo y al equipo interdisciplinario cuándo es su momento también que está preparada, pero también pasando por el filtro de cómo está su estabilidad emocional, que ahí me encargo yo. Perfecto. Yo he escuchado de casos que se malnutren, incluso para tratar cuando están en este proceso de eliminar la menstruación y otras cosas. Póngame en perspectiva eso. Bueno, como mencionó el doctor Rivera, es una población que sabemos que padece, ¿verdad?, que puede tener una prevalencia de ansiedad y de depresión. Esa ansiedad y depresión puede llevar a trastornos de alimentación y esos trastornos de alimentación pueden llevar a prácticas incorrectas o inadecuadas de alimentación. Y ahí entonces, pues, es que entra la profesional de nutrición. ¿Y cuáles son esas malas prácticas, por ponerlo en perspectiva, en que estas personas caen para tratar de lograr erróneamente su objetivo, ¿no? Varían y hasta la fecha lo que la evidencia basada en ciencias, porque ya tenemos estudios, ¿verdad?, que nos dicen cuáles son estas prácticas, pueden ser o que hacen ejercicios en exceso para lograr, ¿verdad?, una figura más delgada y feminizar la figura, o puede ser que comen en exceso precisamente para que se note menos algunas áreas del cuerpo. Entonces ustedes hacen una radiografía y los ayudan entonces en ese camino nutricional. Yo hago de todo, yo los mido, las escucho, discuto qué es lo que quieren y trato, ¿verdad?, de practicar la empatía y promover la empatía, que se sientan que es un espacio seguro donde se acepta eso que quieren y trabajo un plan de alimentación que cubra todas las necesidades, atendiendo todo lo que cubre la buena nutrición. Que es el reto, ¿no? Que ellos incluirlos, que es quizás lo que ellos más resienten porque ellos se sienten excluidos y marginados. ¿Qué ocurre cuando una persona pues piensa, inicia este proceso para lograr identificarse con lo que él entiende que es, pero que cuando se hace el cambio, pues se arrepiente o surge algo en el camino y quiere regresar?
Pues, por ¿Ha ejemplo, pasado? A mí en ese aspecto no me ha pasado. Ya llegan, en algunos casos llegan ya teniendo una idea de que soy distinta o distinta a los demás, ¿verdad? Han hasta buscado información, buscado referentes, ¿verdad? De otras personas que han estado realizando su proceso de transición. Así que mayormente los pacientes que han pasado por mis manos ya más o menos ya tienen una idea de que son diferentes, que quieren comenzar. Me gusta evaluar las metas, porque basado en las metas de transición, de ahí podemos ir determinando hacia dónde nos movemos, ¿verdad? Y son varias metas de transición, ¿verdad? No solamente la médica, la social, psicológica, legal también, porque algunos casos ya tienen un nombre escogido ya. Aunque ya el Estado ha trabajado en cuanto a eso, en términos de lo que es el papeleo, ¿no? Al integrar la familia, ¿cómo se evidencia el cambio del inicio a la terapia cuando ya usted lleva ya meses trabajando en esa relación? Veo una sonrisa a pesar de la mascarilla. Cuéntame. Pues es gratificante en algunos casos cuando llegan con muchas dudas, muchas preocupaciones genuinas, ¿verdad? Porque hay veces que los padres no saben sobre este proceso, que es normal, y para eso estamos nosotros como agentes también que brindamos educación, ¿verdad? Les explicamos el proceso también, ¿verdad? El aspecto emocional, cómo puede impactar el no apoyo, ¿verdad? En la salud emocional. Le explicamos los términos, ¿verdad? Y trabajamos con también qué etapa se encuentra ese padre, porque al principio puede haber negación, ¿verdad? Puede haber un poco de incredulidad, hasta que poco a poco va abriéndose esos caminos a lo que es, oye, cuéntame, tráeme sobre eso y me gustaría compartir contigo y ver algún video o algo sobre relacionado, que empieza a abrirse esos puentes de informarse el padre o la madre, hasta, de cierta manera, hasta en algún momento, hasta conocer si en algún momento una pareja, ¿verdad? Traer a ese otro miembro. A ese otro miembro, interesante. ¿Cómo los familiares pueden ayudar a ese ser querido cuando hay patrones de malnutrición o que caen en estas prácticas, ¿verdad? Que no es necesariamente lo más saludable. Bueno, ellos pueden ir a la evaluación nutricional y pueden empaparse de todo lo que vamos a estar haciendo, conocer cuáles son las prácticas o qué es lo que yo entiendo que son los pasos a seguir. Y yo entiendo que con apoyarlos, ¿verdad? Hasta apoyarlos en el proceso de comprar los alimentos. Ir al supermercado con esa persona ya es un apoyo, ya esa persona va a sentir, ok, tú entiendes lo que estoy haciendo, me apoyas y ya eso sería algo significativo. Gracias por lo que hacen. Obviamente son jóvenes profesionales que están al servicio de una comunidad con muchas necesidades. Y si alguien que nos está recibiendo en sus hogares, ya sea a través de la señal de Guapa América o aquí en Puerto Rico, y dicen, caramba, ellos me pueden ayudar, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes? Se puede comunicar con nosotros al 787-496-0818 a la Clínica Translucent. También nos puedes encontrar a través de nuestras redes sociales, a través de centroararat.org. Tenemos otras de nuestras clínicas, incluyendo la Clínica Translucent. Y nos pueden escribir para coordinar cita y llamarnos nuevamente 787-496-0818. Gracias a ambos, gracias por lo que hacen y obviamente pues esto es parte, como dije al inicio de este segmento, de una misión educativa, ¿no? Y agradecer, como lo hice al principio, a estas personas que tuvieron la valentía de dar un paso al frente, expresarse y abrir sus corazones a todo el pueblo de Puerto Rico. Vamos, la esperanza es seguir avanzando como sociedad. Vamos a la pausa y vamos a entonces hablar con ustedes sobre la situación de los hermanos Zapata en México, que yo sé que hay mucho interés sobre este particular. Dialogamos con Luis Zapata sobre los últimos acontecimientos. No se mueva del televisor, que regresamos en breve. Normando Valentín viste de la esquina famosa. El miércoles, o sea, en el día de ayer, se corrió como pólvora aquí en Puerto Rico de que al parecer los jovencitos Luis Daniel y Eric Zapata, que están detenidos en México desde el 28 de junio, se habían declarado culpables luego de una lucha de meses de los padres con las autoridades mexicanas, donde estaban en una pelea
por una acusación de una agresión sexual que se le imputaba que había ocurrido precisamente ese 28 de junio. Nos comunicamos con Luis Zapata, el padre de estos jóvenes, para preguntarle sobre esta información que se había estado corriendo aquí en Puerto Rico y que nos pusiera en perspectiva qué realmente ocurrió. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlos y compartimos con ustedes lo que nos dijo. Al parecer o alegadamente los muchachos llegaron a algún tipo de acuerdo donde pudieran declararse culpables. ¿Qué tú me puedes contar para el pueblo de Puerto Rico sobre este asunto? Mira, ayer salió una información que se filtró, pues porque yo le di al abogado autorización de hablar con una persona y lo utilizó básicamente para llegar a donde llegó la entrevista del abogado y yo fui molesto donde el abogado y todo, para exigirle que, ¿sabe? Que no, yo no lo autorizé a dar ningún tipo de entrevista. Pero nada, me enseñó mensajes y todo y fue que básicamente le hicieron un entrampamiento para que diera la entrevista. Pero sí estamos haciendo un proceso, está sobre la mesa, yo te lo había comentado. Realmente es la salida más rápida porque hay aquí la jurisprudencia es bien complicada y pues se llegó a la determinación que eso es lo que vamos a hacer. Ok, Luis, te pregunto, ¿qué implicación va a tener dentro de este acuerdo? ¿Por qué se estarían o por qué causal se estarían declarando culpables los muchachos? ¿Cuáles serían las condiciones? ¿Qué te ha hablado el abogado sobre esto? Mira, realmente no es que tú vas a ir y decir, mira, yo soy culpable, hice todo, voy a alzar las manos. En realidad no, el proceso no es así. Es un acuerdo con fiscalía, se llega a un acuerdo, todo eso está plasmado en papel, lo que se va a hacer. Sí, el acuerdo lo conlleva es que los días de cárcel que le quieran a los muchachos se conmutan, se pagan. Eso más una multa, que en realidad pues se le hizo a la víctima hubo que darle una compensación económica. Son cosas, es algo que yo no quería darlo a la luz todavía porque es un proceso que está corriendo y no me gusta, pero ya se filtró una información y se va a darla a conocer para que la gente esté tranquila. Esto se habló con los nenes, se dialogó con ellos. ¿Qué te dijeron cuando pues llegó el momento de discutir esta posibilidad, Luis? Pues mira, Normando, esto es algo que ya nosotros lo hemos hablado porque usted sabe que es algo que está sonando sobre la mesa y ya yo lo había consultado con ellos. Ellos lo que siempre nos dicen, papá, haz lo que tú creas mejor. Ok, o sea que esto no implica que los muchachos van a ser excarcelados rápidamente. No, hasta la próxima audiencia. Cuando se fija la próxima audiencia, sí, ya ahí. ¿La condición económica la impone el tribunal o la impone la parte que representa a la joven? No, eso lo pone el tribunal. Pero ya tenemos un estimado. Hay un estimado, pero estamos viendo que son sobre $15,000 entre los dos. Los muchachos lo han tomado, ¿cómo la están pasando allá? ¿Qué me cuenta de su estado físico, emocional? Pues mira, ellos, el día de que se tomó el proceso, ellos estuvieron en audiencia y obviamente los sentencian. Legalmente te dan una sentencia como si te fueran a proceder a una carcelación y ellos escucharon su sentencia y ese día estuvieron decaídos. Claro, obviamente pues es fuerte, pero dentro de todo Luis Daniel pues está un poquito más decaído, ya está loco de ir serio, un poquito más vivaracho como yo digo y es más fuerte de carácter, tiene un temple más fuerte, así, y él apoya al otro y eso pues he leído unos cuantos comentarios de gente que dice, si se tuvieron de declarar culpables porque son culpables, que por qué no han salido, si tienen las pruebas, hablando cosas, porque siempre hay mucho abogado de red. Nadie sabe lo que nosotros hemos llorado aquí, inclusive yo estuve casi 2-3 días sin dormir el día que yo iba a tomar esta decisión, porque yo no sé, ¿sabes? De ahí depende la libertad de mis hijos y yo tengo que arriesgarme.
Bueno, para poner en perspectiva, en resumen, ¿dónde estamos parados? Al parecer hay un preacuerdo con la Fiscalía en el cual estos jóvenes aceptaron declararse culpables, pagar una indemnización a la víctima, pagarán unas multas que todavía estaría por determinarse por parte del tribunal y de que al parecer van a ser excarcelados porque le van a acreditar el tiempo cumplido hasta ahora, que como todos ustedes saben, el próximo 28 de diciembre se estarían cumpliendo 6 meses de confinamiento. Esto lo que quiere decir es que es un acuerdo que va a tener que ser validado por un juez eventualmente. ¿Cuándo? Ese es el gran problema. Alegadamente se espera por un documento que no había llegado en el día de hoy, pudiera llegar en el día de mañana, para entonces someterse a una audiencia que se asigne la fecha. Él espera que esto pudiera ocurrir en algún momento de la semana próxima y entonces que ese juez dictamine si se valida o no este preacuerdo con la Fiscalía o habría alguna condición adicional. Una situación que, como yo siempre digo, deja también muchas preguntas sobre el tapete. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con estos jóvenes una vez con esta declaración de culpabilidad cuando regresen a territorio americano, a nuestra jurisdicción acá en Puerto Rico? ¿Va a tener repercusión en esta zona o esto sería un caso que se queda en México? Así que son preguntas que todavía están, como dije, en el tintero y que nosotros aquí en Ahí Está la Verdad le vamos a dar el debido seguimiento, pero siempre agradeciendo a Luis su gentileza por las entrevistas y obviamente para que ustedes estén informados sobre lo que es un drama humano que ha impactado a todo el pueblo de Puerto Rico. Regresamos con más de Ahí Está la Verdad. Los avances de la medicina son impresionantes y obviamente ha quedado demostrado de cómo ayudan a unas personas a poderse encontrarse con ese ser interior con el cual se identifican, pero que la genitalia no va de la misma forma en que ellos se sienten y cómo pueden ayudar. Número 2, que aquí tenemos excelentes médicos en Puerto Rico para hacer este tipo de operaciones y que usted no tiene que aventurarse a otros países extranjeros donde puede toparse con médicos de dudosa reputación, con unos daños terribles de manera física y que son prácticamente incorregibles por los médicos y especialistas acá en Puerto Rico. Así que no se arriesgue, siempre apueste a lo seguro y ahí tiene a Luis Rodríguez Terry, que es un buen ejemplo. Número 2, que aquí en Ahí Está la Verdad siempre vamos a estar pendientes de la situación de estos dos jóvenes puertorriqueños detenidos en este drama humano que se vive en México desde el pasado 28 de junio y que esperamos que tenga una solución final. Habrá que esperar qué dictamina los tribunales y el alcance de esta decisión que estos padres han estado tomando para que se declaren culpables sus hijos por estos delitos que se le estaban imputando o por unas condiciones atenuadas, que es lo que al parecer ha estado ocurriendo con este preacuerdo con la Fiscalía. Nosotros nos despedimos, este es el último programa de este año 2021, gracias por su sintonía y el próximo año hay mucho taller, sobre todo con los políticos corruptos, pero sobre eso hablamos en la próxima edición de Ahí Está la Verdad. Buenas noches, Puerto Rico.